Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues THS nos trae a Souls, Let It Go. Es un vídeo oficial y bueno, pues como siempre nos va a dar un poquito de contexto para que sepamos de qué va la cosa. Y bueno, en esta ocasión lo que vemos es que es una banda formada por dos hermanos franceses, aunque actualmente residen en Londres. Y bueno, mm, dice que solamente hay un vídeo en directo en su canal, que es de hace 5 años, y bueno, que prefiere este vídeo oficial como presentación de la banda. A lo mejor en el futuro pues la reaccionamos en directo. Así que nada amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. I had to find you somewhere new. It's coming back to me. You're the one I need. Don't get me wrong, this song's for you. Things I've promised to you, I swear that they will come true. If you're the one, I'll be yours. I sit in my room if you only knew. Why should I wake up if you're nowhere near? But don't get me wrong, it's all for you. Only you. Whenever you're scared, remember that there's no need, our love never ends. If you're the one, I'll be yours. Es extraño porque tengo ahí como unas sensaciones de similitudes con otras bandas, ¿verdad? ¿A ti a qué Sí. te recuerda? A ver si coincides conmigo. A mí la primera parte, muy Oasis. Sí. Muy Oasis. Incluso, Además, se ha puesto hasta las gafas de Noel o de Liam. No sé cuál de los dos lleva las gafas. Pero lo que me ha dejado flipado es que tienen muy parecida la voz. sí, bueno, son hermanos, pero que tienen el tono Pero muy... muy, muy parecida. Yo con mi hermano, las voces nos parecemos como un huevo, una castaña, lo mismo. Pero cantando, madre mía, es que de hecho pensaba que era el teclista y le veo cantando aquí al de la guitarra. Digo, madre mía, si cantan casi igual, Claro, qué claro, fuerte. claro. En verdad, teniendo la voz tan parecida que cante primero uno y luego otro, deja de tener sentido. Si cantan por separado, tendría más sentido armonizando, pero, Claro, pero si cantan por separado, parece que no ha dejado de parece que cantar está cantando el mismo, la ¿no? misma persona. Sí, sí, curioso. Entonces no hay, digamos, mezcla. Claro, si cantaran los dos a la vez, pues dice, venga, vale, te lo compro. Claro, claro, claro. A ver, a Pero si nivel. este, por ejemplo, tuviera la voz más grave o, no sé, echar algún growl, no sé, la canción no es para No, echar no da ningún para eso. growl, pero no sé, que fuera distinta. Claro. Pero es que, además estaba mirando el paisaje y cuando le he mirado, digo, madre mía, se está cantando este. Digo, si canta igual que...
Me gustan los armónicos que tienen su voz, y hablo de los dos, em, que también me va recordando a otros artistas. Fíjate que incluso en la suavidad, delicadeza, mejor dicho, con la que dice algunas frases y con esos armónicos en la voz, incluso me recordaba a las típicas baladas de Michael Jackson. eh, o sea, ese Mm, tono, no, ese tono suave, A los Boyz ¿sabes? II Men, por ejemplo. No, tío, es otro rollo distinto para mí. Así las baladas que te creas, ¿eh? Bueno, sí, Michael también tenía la voz muy... Pero, claro, a ver, Michael tiene la parte, no es la parte, digamos, cantando agresivo de Michael, sino en la No, parte no, que sí, es era cantando muy lento, ¿sí? dulce. En la primera parte cantando me ha recordado a él, me ha recordado, no que sea igual, sino es decir, hay Sí, veces sí, no, no, claro, claro, ¿no? que pillas tú referencia o te recuerda a eh, por distintas cosas, ¿no? Entonces, el tono general sí coincido que es muy Oasis, pero la suavidad y la delicadeza para mí me recordaba a Michael Jackson. Pero de todas maneras, es como un repaso a toda el Britpop, ¿no? Es decir, el pop Sí, británico, sí. todo es esa estela, ¿no? En lo musical, a ver, la batería tiene un groove muy funcional. em, Incluso, no te voy a decir que bailable porque es demasiado lento. Bueno, sí, puede ser un... Pero Puede ser bailable para coger a sí, tu pero mujer, tu pareja, es que lo que sea para bailar pegado, ¿sabes? es muy lento, pero bueno, sí, vale. Em, Muy sutil, diría. No, para nada quiere protagonismo. Las guitarras, bueno, entre las voces y la guitarra que tienen como ese reverb eterno, ¿no? Así con mucho efecto, mucho... bueno, por lo menos le da una identidad muy concreta, ¿no? A la canción. No sé yo si después van a cambiar Sí, y, que estamos aquí y diciendo no, una cosa y lo mismo ahora se ponen ahí en plan salvaje, y que nos viendo da, el tono de la canción no creo, pero y nos da pues la sorpresa. Ahora mismo, bueno, entre el campo y todo eso, la sensación es como de libertad, ¿no? Pero claro, ahora yo ya no sabría decirte si es lo que quieren traernos o no. Porque claro, habría que analizar un poquito la letra, que básicamente lo que ronda es sobre el tema de avanzar, crecer, ser uno mismo, em, y soltar lo que nos ata emocionalmente. De eso va la canción. Así que bueno, vamos a darle un poquito para mira, atrás. si fuera una banda japonesa, Sí. sería muy movida la canción. Sí, sí, claro, pero Muy, muy movida que estaríamos diciendo, madre mía, está aquí. No, no, y luego la letra es totalmente lo contrario. Pero claro, al ser europeo, yo, ¿ves? Clara diferencia. Cuando están cantando algo triste o así, es música más lenta, más... sí, sí, aquí vamos En llorando Japón no, en Japón están ahí dando tralla ahí. claro, claro, aquí vamos llorando por las esquinas. Bueno, venga, vamos a continuar.
Muy chulo ese cambio. Es un vacilón, ¿eh? En la guitarra. Sí, sí. Es un vacilón, Se ha ¿vale? gustado ahí haciendo Sí, así, sí, sí. tocando Mira, con la mano. mientras hacía el tapping a una mano, digo, vamos, ¿vale? Y lo de coger la guitarra y hacer así, eso es lo que hace Steve Vai en Crossroads, cuando le vacila siendo el guitarrista del Diablo a Ralph Macchio. Eh, bueno, Y bueno, la estructura de la canción me ha recordado a Bohemian Rhapsody, ¿eh? Empieza muy lenta, pega el cambio y luego vuelve a... sí, sí, bueno, Bohemian Rhapsody es mucho más compleja, pero sí, te entiendo. Sí, bueno, Lento, pegar el salvando las cambio y distancias. volver a... Sí, 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 sí. Este chaval... Ay, se ha gustado a sí mismo. Oye, Se ha gustado a sí mismo y nos ha gustado a nosotros también, ¿eh? no, ha sido un solo espectacular. Sí, las cosas como son. Ha elegido muy bien la variedad de recursos técnicas y... Mira, este bajo parece como hecho a mano, tío. Eh, Tiene los potenciadores en un sitio rarísimo Aquí arriba, ¿no? que normalmente... Pero es que abajo también tiene... Mira, ¿lo ves? Este bajo está hecho por un luthier, tío. Este bajo, después aquí, tiene una serie de selectores. Qué cosa más rara de bajo. Que por favor, si alguien sabe cuál es, que me lo diga. Em, Ah, no, arriba tiene otro, ¿eh? sí, sí. Tiene una técnica de slap muy particular, ¿vale? No es de golpeo, sino es como hacia abajo, ahí dándole. em, pero muy bien. El batería. Curioso, porque ha habido un momento en el que lo enfocaban, en la que le estaba pegando al plato, pero no sonaba el plato, ¿vale? Yo creo que ahí, claro, grabando, ten en cuenta que ahí están en el campo, lógicamente les pondría la música de fondo, lo que fuera, y ahí se coló con un golpe de plato que no era o lo que fuera porque no sonaba, ¿vale? Él le daba y, sin embargo, cuando ya lo enfocan de cerca, sí se veía que cada golpe era del plato, cosas que pasan grabando los vídeos en playback. Em, Pero vamos, el momento de este señor ha sido súper gracioso. Sí, sí, Realmente, además que se ha gustado, ¿eh? primero porque al tocar esos arpegios tan lentos al principio de, bueno, está tocando cosas sencillitas y daba la sensación de, está tocando esto porque tal vez, a ver, sirven para hacer música rítmica y melodiosa, digamos, un poquito así o con armonía sencilla, pero a lo mejor el talento no le da para más, ¿vale? Y sobre todo, digamos que su fuerte está en las voces, en la armonización de las voces y demás. Pero de pronto Pero no, no. se ha cascado ahí un solo con la guitarra, ¿vale? Y claro, cuando ha empezado haciéndolo de, ay, Dios mío, qué esfuerzo, ¿no? Mientras Que lo ha estaba hecho dos tocando veces. dos Lo ha veces, hecho dos digo, veces, sí, la sí. madre que lo parió. Y bueno, de hecho, el hermano, cuando veía el otro haciendo eso, le entró la sonrisa como diciendo, Ya se está, ya la está ya se liando está otra vez. sobrando. Sí, sí, dice, tío, te estás pasando, a ver si lo ponemos de nuevo, porque me ha hecho mucha gracia.
este tío, este tío ha visto, bueno, esta, el tener la mano así, sostener la nota y mirar hacia arriba, eso es otra pose muy de Steve Vai, así que este tío influencia tiene segurísimo, segurísimo. Así que, bueno, está bien, está bien. Además, es gracioso porque cuando empieza el solo pone hasta cara de malote. Sí, sí. Mira, Eh, este momento es genial. Es que Sí, no sí. quiero, no Mientras, quiero. mientras hace tapping con Y la mano luego la izquierda. otra que hace así. Mira, y mira la cara del hermano diciendo, la está liando. Y el batería, cuando lo vuelve a hacer, que enfocan primero al hermano que le está mirando y se está partiendo, y enfocan al batería y está también mirándole como diciendo, madre mía, este. Sí, sí. Ya se ha alterado. Como diciendo, ya saltó el personaje. Qué bueno, qué bueno. Pues lo único que le cambiaría yo a esa guitarra es la correa, esa de leopardo que lleva. Ya. No le pega con la chaqueta de cuero ahí negra, para hacer esas poses y eso. Ay, qué bueno. Qué bueno. Bueno, nos hemos divertido mucho. Gracias, THS, por patrocinar la reacción. Bueno, amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a Love Bites con Stand and Deliver, con vídeo oficial. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, como ha hecho THS, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.